Probando, uno, dos, tres. Bueno, por mi culpa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Ya hoy tenemos nuestra acostumbrada sesión de teoría. Voy a grabarles la clase para pasarlo para que lo repasen porque la próxima semana va a haber prueba. Para los que tenían ansiedad, miedo, hoy no va a haber prueba. La próxima semana sí. Y qué bueno que ya pasamos la parte de los ejercicios matemáticos fáciles. ¿Por qué? Porque hoy comenzamos a ver unos ejercicios que no son difíciles. En honor a la verdad no son difíciles, pero que implica unos cálculos matemáticos similares a lo que ya hicimos. Hay que unas reglas ahí que las vamos a ir resolviendo de tal manera que la prueba de la siguiente semana es híbrida, así que va con teoría y práctica. Mañana a las 7:30 de la noche voy a hacer un en vivo para explicar algunos ejercicios también para los que se quieran conectar. Si no, va a quedar grabado. Si dos personas se conectan, pues va a quedar grabado. Lo bueno de la sesión así es que si hacen preguntas, ahí nomás podemos establecer, pues resolver la duda, ¿no? Esta presentación que les voy a mostrar ya la tienen ahí. Y hay una buena cantidad de ejercicios al final de esta presentación que es como algo que les va a ayudar para entrenarse para la prueba de la próxima semana. Hoy vamos a hablar de lo que es la distribución. Vamos a centrar buena parte del tema de hoy en lo que es la distribución. Y vamos a hacer puente con unos conceptos que vimos la sesión última que tuvimos clases de absorción para ya adentrarnos a lo que es perdón, que me distrae, lo que es el metabolismo y la excreción. Sí, tuve ahí, me asusté. Perfecto, pues. Tenemos este primer concepto, que es la eliminación presistémica, que es de absorción. La eliminación presistémica está presente en todas las vías, pregunto. La eliminación presistémica está en todas las vías presentes. Está presente básicamente en lo que son las vías enterales, o sea, lo que es oral y rectal. Está presente lo que sería la eliminación presistémica, ya que requieren una activación hepática o un tránsito hepático. Sin embargo, las vías parenterales, como por ejemplo la intramuscular y la endovenosa, este mecanismo se saltó, pues ese paso no tiene que pasar por el hígado. Eventualmente, la eliminación presistémica es la eliminación del fármaco antes de que sea biodisponible. Esa es una buena definición básica de este principio. Es la eliminación del fármaco previa a que sea biodisponible. O la pérdida del fármaco previo a que éste sea biodisponible. Si yo administro un fármaco por vía parenteral, ese fármaco automáticamente se va a volver biodisponible. Y no hay mecanismo que pueda evitar el que se haga en esa forma del fármaco. De tal manera de que el primer paso hepático está íntimamente relacionado con la eliminación presistémica. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados. Para que se dé la eliminación presistémica, debe haber una acción del primer paso hepático. ¿Y qué cosa es el primer paso hepático? Es el tránsito del fármaco por vía enteral, inicialmente por el hígado, previo a su biodisponibilidad. O sea, el fármaco que se administra por vía oral o rectal, antes pasa por el hígado para definir si éste se vuelve biodisponible o no. Si el fármaco se vuelve, en este caso, biodisponible, es porque el primer paso hepático aplicó una fase. ¿Qué fase del metabolismo fue? La sintética o fase 1. Y si el fármaco, pues obviamente no pasa el primer paso hepático, va a ocurrir el fenómeno de la eliminación presistémica. ¿A través de qué fase de metabolismo? ¿De conjugación o fase 2? ¿Fase 1? Fase 2. La fase 2 tiene que ver con eliminación presistémica. Ojo y detalle con este dato. Hemos dicho que la eliminación presistémica depende del primer paso hepático. Dijimos también que la eliminación presistémica es algo que ocurre prácticamente en las vías enterales.
Pero, ojo, el metabolismo ocurre en todas las vías. El metabolismo es un proceso cinético que ocurre en todas las vías. Uno en mayor proporción que en otro. Eso va a depender de muchísimos factores. Bueno, ¿qué les hablo yo de metabolismo si ustedes tuvieron un capítulo entero de flores para leer de metabolismo? Entonces ya sabrán todo el mundo del citocromo y todos los demás. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, un fármaco que se administra por vía parenteral puede sufrir fase 1 o fase 2, pero no decimos que pasa por el primer paso hepático. Una vía intramuscular no pasa por el primer paso hepático, pero sí sufre metabolismo y sí va a llegar al hígado en algún momento. Y el hígado en algún momento aplicará o fase 1 o fase 2, pero aquí viene una regla. La fase 1 sintética está asociada más a que se ejecute en vías enterales. La fase 2 suele ser más común para vías parenterales. Se los repito. La fase 1 se suele dar más en vías enterales y la fase 2 ocurre más en vías parenterales. Eso no quita que un fármaco, independientemente de la vía, sufra de fase 1 y fase 2. Fíjense bien que digo, independientemente de la vía, un fármaco puede sufrir fase 1 o fase 2, pero sí dependiendo de la vía, ocurrirá primer paso hepático. ¿Queda clara esa diferencia? Sí. Ok. Si alguien tiene dudas, con gusto lo repetimos, si no, avanzamos. Y la fase 1 para vías enterales. Sí, es lo que comúnmente ocurre, pero hay excepciones de la regla. Lo que dije también es que todas las vías van a sufrir algún metabolismo hepático, salud. Va a haber algún proceso hepático. Puede darse fase 1, puede darse fase 2. Pero las vías enterales, ellas van a tener la exclusividad del primer paso hepático. Siempre una vía oral o rectal estará condicionado con el primer paso hepático, a menos que pase algo. Solo puede esquivar un fármaco por vía enteral el primer paso hepático. ¿Cómo? Un fármaco por vía oral puede escapar del primer paso hepático. Y les doy un ejemplo. ¿Quiénes escapan el primer paso hepático? Por ejemplo, las penicilinas. Las penicilinas se pueden administrar por vía parenteral o por vía enteral, sobre todo oral, en niños principalmente, pero ellos han encontrado la manera de escaparse del primer paso hepático. El asunto es cómo. ¿Alguna idea? Tiene un niño de 1 año y tiene un señor de 99 años, a menos de que no tenga problemas hepáticos, el señor de 99, y en los dos casos hay diferente peso, hay diferente edad, y el primer paso hepático no se va a dar. Vamos entonces a hablar cuál es la condición para que se dé el metabolismo. Para que en algunos fármacos funcione, que es la inmensa mayoría, y algunos pocos, unas pocas excepciones. ¿Saben cómo qué pocas excepciones? Como pocos equipos van a tener 15 Champions. Aunque te duela, Julio. Sí, ¿dónde está Julio? Julio, ¿dónde está Julio? Salga de la cueva, señor. Ok, dele pues. Carlos, me preocupa esa camisa amarilla suya. Muy Dortmund, señor. Muy Dortmund. Perfecto. La gran mayoría de los fármacos sufren una activación hepática, tanto para síntesis como para conjugación. La gran mayoría de los fármacos sufren una activación hepática, tanto para síntesis como para conjugación. Y la gran mayoría de los fármacos que sufren este fenómeno se conocen como profármacos. Una oxicodona se transforma en otro opioide cuando se administra por vía oral o parenteral.
Pero las penicilinas, como los beta-lactámicos, no son profármacos, así que carecen de metabolismo hepático. Contestando la pregunta, ¿qué fármacos por vía oral pueden escaparse del primer paso hepático? La respuesta es los fármacos que no requieren de una activación hepática o no requieren de un metabolismo hepático o que no son profármacos. Esa es la única forma de cómo pueden escapar el primer paso hepático. ¿Eso qué significa? Hay una regla. Uno como prescriptor no debe pasar una línea. Hay una línea que no se puede pasar. Y es que yo nunca le voy a recomendar a mi paciente que consuma alcohol y medicamentos. No es un buen consejo. Sin embargo, hay interacciones reales y unas que no. Usted puede consumir alcohol y penicilina y no va a tener ninguna alteración. Pero eso es algo que no le vamos a decir a un paciente para que no lo tome como norma. Esa regla obviamente no se aplica con el metronidazol. Ustedes ya saben la historia. ¿Qué pasa si combino alcohol y metronidazol? Exactamente. Eso es conocimiento, porque no se lo iba a preguntar hoy y usted aún lo recuerda. Claro, entonces con la parte del primer paso hepático, los profármacos, las activaciones y demás, la fase 1 y la fase 2 y cómo eso ayuda a que se elimine o que se vuelva biodisponible. La circulación enterohepática. Hicimos toda una dramatización al respecto. Dijimos de que es el paso del fármaco desde la luz del tracto gastrointestinal al hígado y viceversa. O sea, el fármaco pasa del hígado al intestino o del intestino al hígado. ¿Quiénes son las vías que aprovechan más esto? Las vías enterales. Yo doy algo por vía oral, el fármaco pasa del estómago al duodeno, intestino delgado. El sistema portal recoge el fármaco y lo lleva por la vena porta hasta el hígado. Esa es circulación enterohepática. El hígado, a través de vía biliar, libera el fármaco a nivel del intestino grueso y ese fármaco puede, una de dos, o ser eliminado o puede ser recapturado por la activación de las bacterias a nivel del intestino y puede llegar al hígado otra vez. Eso para una vía oral. Pero para una vía rectal, usted administra el fármaco directamente en el recto y luego el fármaco a través de este sistema llega al hígado, ¿no? Para hacer su efecto. ¿Cómo la vía rectal logra la biodisponibilidad? A través de la circulación enterohepática. Un fármaco como por ejemplo el acetaminofén en supositorio le quita el dolor y la fiebre a un niño, es porque existe la circulación enterohepática del intestino donde se administra, el sistema porta lo recoge y lo lleva al hígado para que se dé, ¿qué cosa? ¿Qué se va a dar ahí? Ya llegó desde el intestino hasta el hígado. ¿Qué es lo que sigue? Y eso se llama primer paso hepático. Y si le aplica fase 1, el fármaco se vuelve biodisponible. Pero si el fármaco le aplica en fase 2, ¿qué fenómeno ocurre? Eliminación presistémica. Correcto, si manejamos bien esos conceptos, estamos muy bien. Bueno, entramos entonces al tema de distribución. En el tema de distribución hay unos conceptos que vamos a ir manejando. Uno de esos conceptos tiene que ver con la unión a proteínas plasmáticas. Este concepto de unión a proteínas plasmáticas. Ustedes en su manual, no recuerdo en qué página van a encontrar esta tablita. Esta tablita de acá. Búsquela por ahí. Están en las páginas después de la 23. Esa gráfica. No, creo que es después de la 23. Ahí, ¿qué página es? Ah, en la 23, perfecto. Sorry, en la 23, ahí van a encontrar ese cuadrito. En ese cuadrito ustedes pueden ver cómo hay fármacos como el atenolol que tienen un 0% de unión a proteínas plasmáticas. Y por otro lado, tienen ahí abajo el nifedipino que tiene más del 95% de unión a proteínas plasmáticas. Si usted pudiese elegir en qué departamento de nuestra bella Nicaragua nacer, Denise, ¿en qué departamento elegiría usted nacer? A Denise, vamos a ver. Denise me dijo que le dijera, para mí es Denise, pero ella dice, soy Denise. ¿Es o no es? Ah, bueno. ¿En qué departamento le hubiera gustado nacer? En Masaya. Ella es de Masaya seguramente. Seguramente es de Masaya.
Ahora, ¿alguien quisiera haber nacido en otro municipio que no es en el que nació? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, no, aquí no somos matamama. Ok. Los fármacos pueden tener un valor determinado según su naturaleza de unión a proteínas plasmáticas. El asunto es, ¿cómo afecta que sea un fármaco que tenga un 0% de unión a proteínas plasmáticas o soy un fármaco que tiene 96%? ¿Qué importancia radica ese número? ¿Cómo ese número define las características que voy a tener? Ustedes se acordarán que cuando el fármaco llegaba a la circulación, se iba a encontrar en el torrente sanguíneo ¿con quién? ¿Con quién se iba a encontrar en el torrente sanguíneo? Con las proteínas plasmáticas. Y las proteínas plasmáticas iban a hacer lo posible en que el fármaco se uniera a ellas. ¿Por qué razón? Porque las proteínas plasmáticas iban a arrastrar al fármaco a unirse a ellas. Para ayudarle al fármaco, opción A. No, definitivamente no. Así como cuando un muchacho que no conoce le dice, muchacha, te doy rayo, usted le va a decir que no. El fármaco no puede decir que no. El fármaco por afinidad se termina uniendo a la proteína plasmática y el unirse a la proteína plasmática no es algo bueno. ¿Por qué no es algo bueno para el fármaco, pero es algo bueno para el organismo? ¿Cuál es el objetivo en farmacocinética principal? ¿Cuál es el gran objetivo de la farmacocinética? Y si un fármaco se une a una proteína plasmática, está más cerca de eliminarlo. Está más cerca de eliminarlo. Entonces un fármaco yo lo quiero libre. Hashtag liberen al fármaco. Yo lo quiero libre o no unido a proteína plasmática. Porque cuando el fármaco está libre y no está unido a proteínas plasmáticas, canta la famosa canción de Frozen. Esa mera, esa mera. Y un fármaco libre puede ir a donde quiera, a través de unos mecanismos de transporte pasivo. Así que tenemos una de dos, tenemos dos realidades. Tenemos dos realidades. Bueno, me sorprende la pregunta porque esto lo ven en bioquímica, lo ven en fisiología, lo ven en patología. Bueno, para contestar esta pregunta, yo le preguntaría a Marcelo, ¿qué logra mover los cuántos litros de sangre tenemos en nuestro árbol circulatorio aproximadamente? Aproximadamente, gracias Marcelo Gadea. Gadea. ¿Cuál? O sea, esos 5 litros de sangre aproximadamente, ¿cómo logran moverse, desplazarse por todo el cuerpo? Necesita el conjunto de varios elementos. Necesita la contracción y relajación muscular, necesita la musculatura lisa que hay dentro de las arterias, necesita los cambios de densidad del plasma, donde ahí encontramos a las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, lo que es la célula y el suero. Todo eso ayuda a mantener algo que se llama hemodinamia. Usted ahorita en patología general, ya por estas unidades, ya va a ver trastornos de líquidos y hemodinámicos. Usted va a ver síndrome nefrótico, va a ver ascitis, va a haber infarto, va a haber congestión, va a haber trombosis. Todo eso tiene que ver con la alteración hemodinámica. Para que haya un movimiento de la sangre necesita un sinnúmero de elementos. Uno de ellos son las proteínas plasmáticas. ¿Y dónde se producen? En el hígado. ¿Gracias a qué? Al aporte nutricional y la actividad metabólica del cuerpo. Son elementos que ayudan a la homeostasia del organismo. Para ponerle una respuesta corta, usted no le puede quitar al cuerpo las proteínas plasmáticas, las necesita para vivir. Punto. Ok. Si soy un fármaco que tengo poca unión a proteínas plasmáticas, significa que yo puedo moverme fácilmente por los diferentes compartimentos corporales. Es el caso de, por ejemplo, el atenolol. Pero, por ejemplo, el nifedipino tiene un 95%, más del 95% de unión a proteínas plasmáticas.
¿Qué podría ayudarle a este fármaco a poder hacer efecto si el efecto es el resultado de la unión del fármaco con un receptor? Y si ese receptor no son las proteínas plasmáticas, me estoy alejando del objetivo como fármaco por el cual fui creado. ¿Cómo hago yo para hacer efecto si entrando a la sangre las proteínas me van a caer como moscas a un pastel? Tengo dos posibles opciones. La primera opción es que yo sea un fármaco monocompartimental. Si yo soy un fármaco que tengo un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas alto, y cuando digo alto es más del 60%, entonces significa que yo necesito, para hacer efecto a la dosis habitual, manejarme con un modelo monocompartimental. Si yo soy un fármaco con 0% de unión a proteínas plasmáticas como el atenolol, a mí me da igual ser monocompartimental, bicompartimental o tricompartimental. El problema es que usted se acuerda de los pilares de la farmacología. Me los recuerda, por favor. Maravillosa jugada. Bárbaro. Un aplauso para Carlos. Del Borussia Dortmund. Ok, muy bien, está bien. De esos cuatro, la farmacogenética es la que se encarga de desarrollar nuevos fármacos. Es difícil desarrollar nuevos productos farmacéuticos. Hay algunas moléculas que son estables en cierta secuencia de átomos que que logre alterar una actividad biológica, pero en cambio tengo la dificultad de la alta unión a proteínas plasmáticas. Entonces, por la naturaleza química de la sustancia es bien difícil elaborarlo uno que sean todos 0%, por ejemplo. Entonces, eso depende mucho de la naturaleza. A veces se puede controlar, otras veces no. Pero yo tengo que ser astuto y buscar cómo puedo superar ese obstáculo. ¿Ya? Ahora, ¿quién ha demostrado en una obra que seguramente todos han escuchado, han superado las dificultades y trataron de hacer de todo para lograr su objetivo? Una obra literaria, exactamente. Era un muchacho que estaba enamorado de una muchacha cuyas familias se odiaban literalmente. Se odiaban. Es como que Julio tenga una hija y Carlos tenga un hijo, y Carlos, que es del Madrid, y Julio, que es del Barcelona, y sus hijos se enamoren. Entonces Julio le va a decir qué va a estar haciendo con ese muchacho. ¿Y qué le va a decir Carlito? Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Para no dar mucho preámbulo. Si usted es una molécula que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, existe la vieja confiable en fármaco para superar este obstáculo y se llama dosis de carga. La dosis de carga, ¿qué es lo que busca? Es el doble de la dosis habitual. El doble. Por ejemplo, si yo tengo nifedipino de 10 miligramos, doy 20 miligramos. Y esos 20 miligramos tienen un solo objetivo. Es como cuando se reúne, imagínense, el líder del escuadrón y todos ustedes son de la escuela Top Gun, así que son de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Douglas me entiende porque solo ve este tipo de películas de élite. Y entonces viene el jefe de la brigada y les dice, miren, somos 52. 26 de ustedes van a morir, pero el resto va a salvar a su país. No sé quiénes van a sobrevivir. No sé quiénes van a fallecer, pero todos vamos con la misma misión. Efectivamente, eso es lo que hace la dosis de carga. La dosis de carga una de las dosis se va a quedar atrapada en la proteína plasmática. Y la otra, ¿qué va a hacer? Va a quedar libre para poder moverse a los diferentes sitios. Ok, entonces eso es como podemos superar la alta unión a proteínas plasmáticas cuando yo necesite ser un fármaco tricompartimental. Si soy un fármaco monocompartimental
y tengo una alta unión a proteínas plasmáticas, esto no es un problema. El problema es cuando yo sea un fármaco con alta unión a proteínas plasmáticas y sea tricompartimental. Ya vamos a hablar de qué cosa es eso de mono, bi y tricompartimental. Claro, aquí en este punto de la unión a proteínas plasmáticas. Para resumirlo es de la siguiente manera. Hay fármacos que tienen más unión a proteínas plasmáticas que otros. Los fármacos que se unen más a proteínas plasmáticas tienen menos chance de moverse por los diferentes espacios corporales. Y los fármacos que están libres o con poca unión a proteínas plasmáticas, pues pueden llegar prácticamente a cualquier sitio. Los que están más unidos, pues tienen poco chance de llegar solos a diferentes lugares. Vamos entonces a hablar de los famosos compartimentos corporales, que es otro parámetro de distribución. Los compartimentos corporales son como 3 cajas que hay en el organismo. Cada una de esas cajas representa un espacio físico dentro de nuestro cuerpo donde el fármaco puede viajar y representan los sitios donde pueden estar los receptores. Por ejemplo, hay 3 compartimentos. El compartimento más grande es el compartimento central, así se llama, el de mayor volumen, el de mayor tamaño. El compartimento central. Ahí que encontramos los órganos, por ejemplo, corazón, hígado, riñones, cerebro. Encontramos todo lo que es el árbol circulatorio, la sangre. O sea, lo que más tenemos nosotros, el mayor volumen de líquido corporal que fluye por todo el cuerpo, está aquí en el compartimento central. Luego tenemos el compartimento, este de acá, el compartimento periférico superficial. Ese es el segundo, es como una caja mediana. Ahí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es músculo. Vamos a encontrar músculo, piel, diferentes estructuras que, aunque sí tienen algún nivel de irrigación, no es de tan alto volumen como lo es la parte central. Y la cajita más chiquita, esta de acá, este se le conoce como compartimento periférico superficial. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Son, por ejemplo, intraóseo dentro del hueso, ¿sí? Ok, se lo repito. Compartimento central, compartimento periférico superficial, compartimento periférico profundo. Central, periférico superficial y periférico profundo. Periférico profundo. ¿Qué es lo que encontramos en el periférico profundo? En los espacios intraóseos, trabécula ósea, los espacios intercelulares. ¿Qué significa? Cuando yo empecé a venir aquí a Managua y a mí me decían Metrocentro, era un lugar que era fácilmente de ubicar. Si a mí ya me dicen, por ejemplo, necesitamos ir al edificio Escala, ya era un poco más complicado para mí, no era un lugar tan céntrico. Y ahora sí me dicen los tacos de Doña Chanita, que está en la Centroamérica, me pierdo. Es un lugar mucho más pequeño que está en un lugarcito pues como un poquito más difícil de llegar, ¿no? Más complicado. Entonces los compartimentos son espacios físicos, desde el más fácil para llegar hasta el más complicado. Prácticamente, o de órganos de la economía que se les conocen hasta las células que hay, o sea, o el espacio entre una célula y otra, que son los espacios medulares. Sí. ¿Cómo que qué se encuentra? Órgano, vaso, sí, los principales órganos del cuerpo. Dije musculatura en el superficial y los pequeños espacios intersticiales están en el periférico profundo. Trasladémoslo esto a una realidad clínica. Vamos a hablar de una cosa odontológica, algo que pues lo utilizamos como recurso para que se comprenda mejor. Desde el año 2010 yo doy charlas sobre el uso correcto de los antibióticos en odontología. Y me he peleado con mucha gente. Me acuerdo que me tocó en diciembre ir a dar una charla allá en Estelí y el auditorio estaba lleno, habían como casi 60 personas.
Estelí casi siempre cuando se hace convocatorias de actividades, la respuesta es bastante buena. La última vez que fui a Estelí a hacer una charla fue en mayo del año pasado y fue es una placita donde también está el Hotel Hex. No sé cómo se llama ahí esa plaza, ¿no? ¿Alguien de Estelí? Andrea, ¿qué se me hizo? Cardosa, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿Cómo se llama ahí ese lugar? Ah, yo soy de Estelí, yo debería saberlo. Ok, multicentro, así se llama multicentro. Aquí hay como 2 multicentros, creo, Las Brisas, no sé qué, pero bueno. Sí, puede ser, hay Radio Shack, sí. Bueno, en el 2010, no me acuerdo el lugar, era como un restaurante, no me acuerdo cuál era el nombre. Y no me acuerdo, dije. Y yo estoy dando la charla, está un montón de gente. Y atrás están, como por decir así, Pascal Mañana. No, está un señor ya bastante mayor. Y entonces yo estoy diciendo de que no hay que mandar antibióticos en caso de abscesos periapicales. Entonces ahí la gente como que eso le hizo ruido y comenzó a preguntar, ¿pero por qué? Porque no había que mandar antibióticos para cuando había un absceso periapical que estaba localizado dentro del hueso. Entonces yo le explicaba a las personas que me preguntaban por qué no. Entonces hubo un doctor que fue bien astuto. Levantó la mano, ese era, a saber quién es, no sé quién es. Y levanta la mano el señor y me pregunta, empieza así el señor. Miren cómo empieza con la maldad. Dice, buenas tardes doctor, mucho gusto. Muy bonita su charla. Yo le tengo una pregunta. ¿Hace cuántos años usted egresó? Bueno, hace como 3 años más o menos. Estaba recién venido de México, así que como hace como, sí, 3 años, tal vez 3 años y medio. ¿Cuántos años tiene usted? En ese tiempo, reste 40, o sea, estamos ahorita en el 2024, réstele el año 2010, son 14 años, tengo 40, menos 14, saque la cuenta. 28, creo que 26. 26 años, 26, ya seguramente tal vez 27 porque mi cumpleaños es en noviembre. Por ahí andaba, no tenía 30 todavía. Y entonces yo le digo al señor, fíjese que yo tengo 27 años, yo tengo 30 de ser odontólogo. Y siempre que hay un absceso yo mando antibiótico y un caso no he tenido problema. ¿Cómo me explica eso? Todo el mundo pues viendo, o sea, era como, ven al señor, la pregunta del señor, y después me voltean a ver a mí. Entonces, en ese momento, si ustedes han visto películas de ciencia ficción, en mi mente, congelo todo el escenario y digo, si yo le digo que está equivocado, yo no sé si esa es la persona más famosa de aquí, yo no lo conozco. Hay un montón de gente, la gente le prestó mucha atención a lo que dijo cuando yo estaba armando la computadora para la presentación. Era, doctor, ¿cómo está? Que no sé qué. O sea, que tal vez era famoso, querido, yo no sé. Y yo digo, si yo le digo algo a este señor, tratando de decirle que no está haciendo bien las cosas, posiblemente me linchen aquí. Entonces, como tenía poco tiempo para contestar, entonces yo dije, ¿sabe qué, doctor? Lo felicito. Usted ha tenido mucha suerte. Pero en ese momento yo emito una frase con una pizca de sarcasmo que una gente entendió que fue poca, gracias a Dios, y el resto pues tal vez se lo tomó de otra manera, pues. Nada, pues se sentó, no sé si entendió, yo, ¿alguna otra pregunta? No, y pum, ya me fui porque no vaya a ser, ¿no? Se siguiera el pleito. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál fue la frase de qué? Sí, felicidades doctor, usted ha tenido mucha suerte. Ahora les explico. Un fármaco, por ejemplo, si usted tiene un absceso periapical, la persona no tiene una asimetría facial y usted le da un antibiótico, ese antibiótico no va a llegar a este espacio de aquí. ¿Qué habíamos dicho que era el compartimento periférico profundo? ¿No eran los espacios dentro del hueso? Bien difíciles de llegar. Entonces, si yo doy un fármaco por vía oral, va a ser bien difícil que la amoxicilina llegue hasta aquí. Entonces, cuando una persona toma amoxicilina teniendo un absceso y no se hace ningún tratamiento de conducto o se extrae el diente, lo único que está produciendo es orina cara.
porque todo ese fármaco se está eliminando por la orina sin hacer el resultado que se quiere. Es mejor una terapia local, como hacer la endodoncia o hacer la extracción del diente si acaso no se puede hacer la endodoncia. Claro que si hay un absceso, ya hay una asimetría facial, hay buena cantidad de bacterias en la sangre, y la sangre, ¿qué compartimento es? Y ahí mi antibiótico va a actuar perfecto. Entonces, yo si conozco esto, sé cuándo elegir una terapia y cuándo no, por el alcance que puede tener mi fármaco. ¿Por qué yo necesito conocer los compartimentos? ¿Y qué relación tienen los fármacos con los compartimentos? Porque me permite a mí saber hasta dónde va a llegar. Y si no llega hasta donde yo quiero que llegue, simplemente el fármaco no va a hacer efecto. ¿El fármaco no sirvió? No, yo hice una mala selección del fármaco. ¿Y quién tiene que seleccionar el fármaco? Yo. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, Marcelito, ¿que en qué parte se perdió? Dije un absceso periapical intraóseo. Si tiene una asimetría facial, mande antibiótico. Si tiene una radiolucencia periapical que no ha generado una asimetría o un abultamiento, trátelo con su endodoncia o haciéndole la extracción dental. Pero el antibiótico no va a ser tan efectivo porque no va a llegar. Es como que usted se vaya a la lotería y usted siga conectado al Wi-Fi de la UAM. ¿Qué va a pasar? Ya no le va a llegar. ¡Hala! ¿Y por qué no me entran tus mensajes? Pues recargar, hermanito, recargar. Ahí ya no te llega a pasar de plan Wi-Fi a plan datos. Sí. Dígame, Julio. ¿Entonces qué? Entonces. Ahí sí. Si tengo una asimetría facial, sí. Pero si tengo un absceso periapical sin abultamiento, solamente confinado al hueso, de nada sirve mandar un antibiótico. Pregunten endodoncia a sus doctores de endodoncia cuando llegue. ¿Y cómo sabe el fármaco a qué compartimento corporal va indicado? No, es que... No. No. Es que el fármaco en el organismo se deja llevar. Se deja llevar, o sea, él utiliza mecanismos pasivos. Entonces él no es como que vaya a tomar decisiones, simplemente yo tengo que conocer cómo funciona el organismo para ver cómo el fármaco se va al RAI en ese proceso y en ese RAI termina por lograr el efecto que yo quiero. No, depende, hay varios factores. Uno de los factores es, por ejemplo, la unión a proteínas plasmáticas. ¿De qué depende si un fármaco viaja más lejos o más cerca? Depende de otra cosa que está muy relacionada con los compartimentos corporales, que eso se llama los modelos compartimentales. ¿De qué depende que un fármaco llegue más lejos o no? Para explicar eso, necesitamos conocer los modelos compartimentales. ¿Capiche? Ok, muy bien. Y para hablar de esos modelos compartimentales, ustedes tienen en su manual, no sé en qué página tienen este esquemita, que vamos a explicarlo. ¿Cuál? 25. Ok, muy bien. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a administrar un fármaco. Vamos a explicar aquí cómo está la situación. Esto de acá, los cuadritos amarillos, representan el compartimento central. El cuadrito celestito, aqua, el color que le vayan a asignar, ese es el compartimento periférico superficial. Y los cuadritos chiquititos que ven ustedes ahí adentro son los compartimentos periféricos profundos. ¿Dónde está más difícil de llegar? Aquí, ahí está más difícil de llegar. Compartimento central, compartimento periférico superficial y compartimento periférico profundo. ¿Estamos claros ahí? Sí, ok. Cuando yo administro mi primer dosis, esa dosis
es la cantidad de biodisponibilidad. ¿Cuánto es la biodisponibilidad de una cápsula de amoxicilina administrada por vía oral? Y si yo administré 500 miligramos de ese medicamento, ¿cuánto llega a ser biodisponible? 300 miligramos, ¿verdad? Ok. 300 miligramos acaban de llegar al compartimento central por vía oral, por vía rectal, por vía intramuscular, por vía endovenosa. La cantidad de fármaco de biodisponibilidad, según la vía, llega primero al compartimento central. Para que se dé la distribución, el fármaco primero debe llegar al compartimento central. Ok. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el fármaco, por ejemplo, cuando llega al torrente sanguíneo? Ese fármaco, en la cantidad que ha llegado de la primera dosis, se va a distribuir de la forma más equitativa posible en cada órgano o en cada superficie donde esté del compartimento central. Si hablamos de, por ejemplo, hígado, hablamos, por ejemplo, de cerebro, hablamos de pulmones, una parte del fármaco se va a ir acumulando en cada uno de estos sitios. Entonces, conforme pasa el tiempo, fíjense qué pasó ahí. Si partimos de un modelo matemático sencillo donde 5 moléculas de fármaco acaban de ser biodisponibles, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, el fármaco del sitio donde se acumuló, donde se liberó, comienza el fármaco a trasladarse a cada uno de los diferentes órganos que hay en el compartimento central. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a quedarnos en la primera dosis, aquí. ¿Qué es lo que pasó? Las 5 moléculas del fármaco que hicieron se distribuyeron, se esparcieron en cada uno de los diferentes espacios corporales. Vamos a suponer que esto es cerebro, esto es corazón, esto es riñón, esto es hígado y esto es pulmón. Hasta ahí nomás llegó. Llegó una cantidad de fármaco ahí, pero no todo el compartimento central está utilizando o no todo el compartimento central le llegó todo el fármaco, porque la cantidad fue finita. Carlos preguntaba, ¿cómo hace el fármaco para saber dónde llegar? El fármaco va a ir pasando por lugares y si no encuentra en ese lugar su sitio de afinidad, él va a entrar al órgano y va a salir de él. Pero si encuentra en ese órgano un sitio de afinidad, va a entrar a él y se va a fijar reversiblemente a él. Así es como le contestó a Carlos de cómo el fármaco sabe dónde tiene que llegar. Porque hay una afinidad entre la molécula del fármaco con el receptor. No, ese es un factor aparte. Suponiendo que este fármaco tiene cero unión a proteínas plasmáticas, entonces él empieza bien moviéndose de un órgano a otro. Si está unido a proteínas plasmáticas, él permanecerá atrapado en unas proteínas plasmáticas hasta que éste lo liberen o que venga otra dosis. Exacto, se va a acumular más en un cierto sitio o no podrá llegar a otro órgano. Voy con Julio y después con Jürgen. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, Y ay, y ay. presente alguna infección bacteriana, no sé, por todas, así como los pulmones y también los pulmones que tenga varios focos de infección? Entonces el fármaco se va a ir a... Por ejemplo, si hay una bacteremia, que es las bacterias en sangre, o una septicemia, que es una cantidad masiva de bacterias en el torrente sanguíneo, aparte de que otros órganos están afectados, ¿dónde se va a acumular el fármaco? En las bacterias que encuentren mientras llegó a la circulación sistémica. Por ejemplo, ustedes son 53 y vienen 5 moléculas del fármaco, acaban de llegar al torrente sanguíneo y son biodisponibles. Las primeras 5 bacterias que encuentren, ahí se va a acabar. ¿Qué necesito? Dar otra dosis para que afecte a otra. Dar otra dosis para que afecte a otra. Y la dosis, los tratamientos son para infecciones así de serias hasta de 21 días. Porque cada dosis va a abarcar a una cantidad de bacterias y sobre todo va a detener el proceso de replicación, porque una bacteria que se muere es una bacteria que ya no se va a reproducir. Entonces eso es lo que pasa en ese caso. Dígame. Si no hay una alta unión a proteínas plasmáticas, ok.
Aclaro, el primer paso hepático y la unión a proteínas plasmáticas son dos parámetros diferentes. Ok. Ya voy ahí. Ahora, los fármacos, ya voy, Omar. Es una buena observación. Yo quiero llegar al compartimento periférico, superficial o profundo. Yo antes necesito tener algo a mi favor, algo que necesitan todos los mecanismos de transporte pasivo tener de su lado para lograr llegar al sitio donde quieren llegar. ¿Qué debo de tener de mi lado si yo utilizo mecanismos de transporte pasivo? ¿Qué está escribiendo Ramón? Está dibujando, Ramón. No. El escudo del Barça, llore. ¿Qué es lo que necesita todo mecanismo de transporte o todas moléculas que utilicen mecanismos de transporte pasivo para lograr desplazarse de un sitio a otro? Necesitan tener algo a su favor. El gradiente de concentración. Yo le pregunto, Jürgen, ¿esta primera dosis logró abarcar todo el compartimento central? Por lo tanto, no está listo por su gradiente para moverse al siguiente sitio. Necesito ocupar el compartimento central para que ya haya una mayor concentración aquí y una menor acá, para que mi gradiente de concentración ahora vaya del central al periférico. Y si usted se fija, las flechitas indican de que puede moverse de un lugar o a otro dependiendo del gradiente de concentración, que lo dijo ¿quién? Me parece que fue en la voz de Natalia. ¿Quién dijo gradiente de concentración? Muy bien, Chavarría, muy bien. Excelente. ¿Sí? Y va a otro órgano, o sea, es decir, no va directo al punto donde lo quiere. No podría creer que esté bien. Todo fármaco produce efectos adversos. No hay uno que esté libre de eso. Absolutamente todas, hasta las vitaminas, producen reacciones adversas. Todo. Sí, de hecho tuve un paciente por intoxicación por bismuto, que yo pensaba que era síndrome de Fuchs-Jaeger, pero realmente era intoxicación por bismuto. Ok, entonces bueno, para eso necesitamos saturar esto. Más adelante vamos a contestar esa pregunta con otro ejemplo. Pero esto es solo la primera dosis. ¿Para qué me sirve esto a mí? Si yo sé que mi fármaco necesita llegar hasta el compartimento periférico y mi primera dosis no lo va a hacer, yo tengo una salida. La dosis de carga le había dicho. Eso me va a incrementar la cantidad de fármaco que hay en el sitio. Me puede servir también en lo de las proteínas plasmáticas, pero me puede acelerar el proceso en cuanto a tiempo. Ahora, si yo no quiero usar la dosis de carga porque no puedo, porque a veces no puedo utilizar la dosis de carga porque simplemente el paciente no lo tolera, eso depende del margen de seguridad y los coeficientes de tolerancia del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar. ¿Y quién tiene que estar claro que debe esperar? El paciente. Y ay, me tomé la pastilla y no siento que me ha hecho nada. Espérese. Es más, probablemente los efectos los sienta hasta 2 días después del tratamiento. ¿Saben a quién le pasa eso? A un paciente hipertenso descompensado. Un paciente que llega a la consulta con crisis hipertensiva, que llega con 200 de sistólica, ese paciente mínimo se va del hospital con 160. Y si él llegó con dolor de cabeza, el dolor de cabeza lo va a seguir teniendo aún cuando se esté tomando su captopril. Ya a los 2-3 días ya va a comenzarse a sentir mejor, porque hasta en ese momento la concentración ha sido tan alta como para resguardar los vasoreceptores de las arterias de ese paciente. Entonces, esto nos ayuda a explicar por qué algunos fármacos no hacen efecto inmediato. Eso es la primera dosis. Con la segunda dosis, miren qué es lo que hay. Fíjense bien, estábamos hasta aquí, miren, estábamos hasta aquí. Hasta aquí teníamos el fármaco distribuido. Aquí pues ya se había repartido de forma simétrica. Ahora damos una segunda dosis.
Se acumula el fármaco donde se administró, donde se libera, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con estas moléculas de fármaco que están aquí acumuladas? Se van a ir moviendo, ¿no? Se van a ir desplazando hasta ocupar todo el compartimento central. Hasta que llegue un punto donde, ¿qué sucede? ¿Dónde hay más fármaco? Ahorita. ¿En qué compartimento? En el compartimento central. Ahora, ¿qué preguntó Carlos? ¿Cómo el fármaco sabe dónde tiene que llegar? Por la afinidad. Si ese fármaco, su afinidad estaba en un receptor que está en una célula que está en el compartimento periférico profundo, ¿qué le va a pasar a todo ese fármaco que está ahí? Va a meterse a cada uno de los órganos y ¿qué va a pasar? No va a encontrar un sitio de fijación. Por lo tanto, el fármaco va a seguir libre, ¿no? Ahora, ¿dónde está la mayor concentración? En el compartimento central. Ahora, ¿hacia dónde se va a desplazar? Si el fármaco solo se mantiene en el compartimento central y ahí encuentra su receptor, ese modelo se conoce como modelo monocompartimental. Cuando solo se mueve en el compartimento central. Monocompartimental. Eso se llama un fármaco de modelo monocompartimental. No necesito yo moverlo a otro sitio porque encontrará en el compartimento central su sitio de fijación. Eso puede determinar que administre pocas veces ese fármaco y no necesite administraciones repetitivas por muchos días. Normalmente cuando uno tiene un tratamiento de muchísimos días es porque uno de los factores es que tal vez su sitio de acción no es el compartimento central, sino que va más allá de ese sitio. ¿Claro con el modelo monocompartimental? Entonces sería básicamente cuando el fármaco se mantiene solamente en el compartimento central. ¿Sí? Y ahí encuentra su receptor. Sí, César. ¿Ah? Como por decir así, el corazón es el sitio de acumulación. Ejemplo, la digoxina. La digoxina es un fármaco que utiliza como un digitálico que regula el ritmo cardíaco. Si el fármaco llega a ser biodisponible, cae en el compartimento central y en el compartimento central está el corazón. Va a moverse por los diferentes órganos, llegará al corazón y ahí se va a quedar, haciendo la interacción con las fibras nerviosas. Yo no necesito que él se mueva a otro sitio, porque en el compartimento central está el lugar donde él se tiene que unir. Pero si no estuviera en el compartimento central el lugar donde se tiene que unir, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Moverse. Pero aquí pueden haber algunos problemas. Si yo no conozco esto, ¿qué pasa si yo soy un fármaco bicompartimental? ¿Qué significa? Yo no me puedo quedar en el compartimento central, yo necesito llegar al compartimento periférico. Y suponiendo que yo doy una sola dosis de ese fármaco. Por ejemplo, le digo a la señora, yo necesito, porque tal vez tiene una asimetría facial o una herida, la paciente que comunica la piel con la boca, porque tal vez un piercing, algo, cualquier tipo de cosa, un cuchillo, cualquier cosa, ya se la mandaron para la casa y está en manejo ambulatorio. Y entonces yo le voy a mandar, vamos a suponer, dicloxacilina en cápsula. Ese fármaco necesita un modelo tricompartimental. Significa que se debe llegar hasta aquí adentro. Y ese medicamento, para lograr eso, necesita que se administren no una, no dos, no tres, 4 cápsulas en el día. Se mandan cada 6 horas. ¿Qué pasa si la señora dice, bueno, me voy a tomar una cápsula a ver qué tal me llegan? Y se toma una líquida cápsula. Y al día siguiente se toma 2. Y al día siguiente se toma otras 2. Y después se toma una. Y después llega la semana que la señora no debería tener purulenta la herida. Llega a la consulta y tiene purulenta la herida. Y le dice, hey señora, ¿qué pasó? Esas pastillas no me hicieron nada. ¿Y se tomó todo el medicamento? ¿Cómo no? ¿Cuántas le sobraron? Como 25 cápsulas. No se la tomó bien. ¿Y por qué no le hizo efecto? Porque el fármaco no pasó del compartimento central. ¿Para qué necesitaba darle dosis repetidas?
para que se saturara el central y pasara al periférico. Entonces, por eso, si yo no sé esto, si la señora me dice, ¿y por qué ¿y por qué 4 veces en el día? Y si me tomo solo 2, y la señora se le ocurre la idea genial de esta manera. El doctor me mandó cada 6 horas 500 miligramos, pero yo me puedo tomar 4, o sea, son 4 en el día. Y si me tomo las 4 de una vez, ya me habré tomado las 4 del día. Entonces, ¿le encuentran el error a esa lógica? Desde el punto de vista farmacológico. ¿Qué es lo que va a pasar si el fármaco llega mucho al compartimento central? Es verdad, una parte puede ir moviéndose al compartimento periférico y al compartimento periférico superficial, pero ¿qué va a pasar con el efecto? Llega de una vez, mucho, el efecto se va a producir por un momento, pero después se va a perder. El efecto no va a ser mantenido. Ella se puede tomar las 4 cápsulas, no se va a morir por tomarse las 4 cápsulas seguidas, pero el efecto no va a ser duradero. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que ella tenga un efecto antibiótico durante los 5 o 7 días que dure el tratamiento. ¿Y cómo mantenemos ese efecto así constante? Dándolo cada 6 horas, con esa rigurosidad. Por eso cuando yo le digo a mi paciente, tómeselo cada 8 horas, que sea cada 8 horas. Si le digo cada 6, tiene que ser cada 6. Porque esa vaina así funciona. Si lo manda diferente, no va a funcionar. A menos que sea otro grupo de fármacos. Hay fármacos que se tiene que respetar eso como la vida. Bismar, pregunta. Sí, ¿o era Jürgen? Ajá. Entonces no sirve tipo lo que a veces hago yo, que si no me tomo una pastilla, me un día, para tomar al día siguiente, No, no funciona. Sí, como que el Barça diga, mire, volvamos a repetir el clásico, pero vale doble. No, no funciona así. Jürgen. Entonces, los fármacos que son cada 24 horas son monocompatibles. Ahí hay un detalle. Buena, excelente pregunta la de Jürgen. Yo puedo tener un fármaco que es tricompartimental y puedo necesitar una sola dosis al día, pero para ello necesito un parámetro que no hemos llegado ahí a verlo, que se llama la poderosísima vida media. Hay otra cosa que los fármacos pueden tener, que si tienen una larga vida media, van a pasar mucho tiempo en el organismo antes de ser eliminado, lo que le permite contrarrestar la necesidad de dosis repetidas. Pero no hemos llegado ahí, pero sí eso es algo que puede pasar. Y le voy a decir el fármaco que nosotros usamos en odontología, que es la mamacita de la vida media de los fármacos que nosotros mandamos. Y ese fármaco es un antibiótico que empieza con A y termina con A. No. De hecho, la amoxicilina es el que tiene la vida media más corta. Dentro de los antibióticos, apenas 30 minutos. ¿La cual? Acitromicina. 40 horas. 40 horas de vida media. 40 horas de vida media. Señor. Ah. Ajá, su compañerito, sí. Dígame, Omar. ¿Cómo? Ok, su pregunta es, ¿cómo hago para que el fármaco llegue al compartimento profundo lo más pronto posible? ¿Vía endovenosa o dosis de carga? ¿Vía endovenosa y dosis de carga? Ok. Muy bien, pues ya creo que superamos esa parte. Ya hablamos del modelo monocompartimental, espero de que no haya dudas con eso. Stephanie Solís, ¿estamos bien con esto? ¿Preguntas, dudas? No, ok. Gran Dios y la Virgen Santísima. Vamos con otro fármaco ahora. Este fármaco necesita llegar más lejos, como el Barça, no pasa a semifinales. Sí, necesita llegar más lejos. Necesita llegar más lejos. ¿Qué le pasó con la primera dosis a este otro fármaco?
tenemos una distribución amplia con la primera dosis. ¿De qué depende? Por ejemplo, teníamos el caso anterior donde con una dosis el fármaco no lograba cubrir toda el área del compartimento central. Pero ahora tenemos otro fármaco que con una sola dosis prácticamente llenó el compartimento central. ¿A qué se puede ver esto? En una sola dosis. Bárbaro, Carlos, esa es una respuesta excelente. Si yo tengo una mayor concentración de un fármaco, en consecuencia voy a tener más moléculas que se puedan distribuir por el compartimento. Yo no sé por qué este muchacho no sacó 40 en el examen. Sí, por los cálculos. Si repiten el juego de liga, sí. No, porque con esta clase no se gradúa. Ok. Ya Carlos nos aclaró por qué pasó esto en la primera dosis. Miren qué pasó. ¿Qué pasó con la primera dosis? El fármaco, después, fíjense lo primero que sucede. Primero, ocupa su lugar y se distribuye por el compartimento central. Y como el gradiente de concentración está más hacia el compartimento central que el periférico, la misma fuerza del gradiente de concentración hace que el fármaco se desplace ahora hacia el compartimento periférico. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque había una mayor concentración, porque había escasa unión a proteínas plasmáticas y obviamente no encontró ningún sitio de fijación en el compartimento central. Por eso fácilmente pudo moverse de un lugar a otro solo con el gradiente de concentración. Repítame, por favor. No encuentra un receptor afín a él en el compartimento central. Ajá. Ajá. Traduciendo del español al español. Ok, ajá. Podría ser el compartimento. No, el destino final. Eso que acaba de decir me gusta, Carlos, porque el destino final de todo fármaco que se vuelve biodisponible es el túbulo colector. Ese es el destino final de todo fármaco. Biodisponible, el túbulo colector. No, el riñón. Los fármacos, todos, independientemente que sea bicompartimental, monocompartimental o tricompartimental, todos van a irse a mover del central al periférico superficial. Si necesitan ir al periférico profundo, van al periférico profundo, pero déjala que vuelva, porque regresará después. Porque ¿dónde está acumulada la concentración ahora? En el periférico. ¿Qué va a pasar después? Hay más aquí, menos acá. ¿Qué va a hacer? El fármaco, déjala que vuelva. Vuelve al central. Y en el central va a pasar esto. Ya le voy a mostrar para después explicar. Miren, aquí regreso. Llegó un punto donde el fármaco fue regresando al central después de estar en el periférico y luego se acumuló en un solo sitio. Ese único sitio de acumulación es el riñón. Y en el riñón está el túbulo colector. En el 80% de los casos, una pequeña cantidad del fármaco se va a eliminar por otras vías. Pero la gran cantidad del fármaco se va a eliminar por el túbulo colector, que es a nivel renal. Más del 80% de los fármacos se eliminan por vía renal. El destino final de un fármaco suele ser a nivel renal y el lugar específico, el túbulo colector, en un proceso que se llama excreción tubular. Bicompartimental tiene que ver con hasta dónde un fármaco logra llegar. Ya le contesté la pregunta. ¿Cuál es el destino final de todo fármaco? Voy a regresar a la parte donde nos estábamos quedando. Donde estábamos nosotros ahí hablando con la primera dosis. Dígame, Laura. ¿Cómo así? ¿Qué es mejor de qué cosa?
Ok. O sea, ¿qué es mejor que sea mono, bi o tricompartimental? Es su pregunta. Se lo contesto de esta manera. Vamos a suponer que Laura vino de paseo y ella está en el Hotel Hyatt, del Hyatt Place de aquí de Galería Santo Domingo. Y entonces ella, que no conoce Managua, suponiendo, ella está alojada ahí y ella pide un taxi. Y entonces, no sé, en una aplicación la que ustedes quieran. Y entonces usted le dice dónde está, le manda la ubicación y el muchacho le llama porque usted tiene que registrar un número. Entonces a veces el conductor le llama y le llama por llamada de saldo. Llamada de saldo, no por WhatsApp. Llamada de saldo. Laura, mire, disculpe, ¿no le sale mejor llegar ahí a la lotería? Si llega a la lotería yo la recojo. ¿Qué le dice Laura? Ok, bueno, entonces, pero es que, veámonos en el edificio de Excel, pues, que está ahí, que está cerca. No, usted, es alguien random. ¿Le sirve a usted que llegue? No, pero le sale, usted va a pagar un servicio y usted está pidiendo que la lleguen a traer al lobby del hotel. ¿Dónde quiere usted el taxi? Enfrente del lobby del hotel, usted le va a decir, parqueate enfrente aquí. Ay, estoy en el parqueo trasero. Aquí, yo estoy en el lobby, como diría Douglas. Lo que pasa es que te estoy llamando porque mi chofer está de vacaciones. Y porque le tengo aprecio, no lo voy a llamar. Y este hotel no tiene helipuerto. Por eso estoy pidiendo un taxi. Y si yo te estoy contratando, yo quiero que tu taxi esté yo estoy justamente en el aire acondicionado de la puerta eléctrica. Yo quiero ver ese taxi para ver si me muevo a abordar el taxi. Y le está diciendo que llegue a la lotería. No me sirve. Bye. Hasta la próxima. Le dice, quiero en el edificio Excel. Le dice, no me sirve. ¿Dónde me sirve? Ahí enfrente de la puerta eléctrica del lobby del hotel. ¿Eso de qué va a depender? ¿A dónde va el ejemplo? Si usted necesita su fármaco que llegue al lobby del hotel, usted necesita un fármaco tricompartimental. Si usted está en Excel Automotriz, usted necesita un fármaco bicompartimental. Si usted está en la lotería, usted necesita un monocompartimental. En los tres ejemplos, depende de donde usted quiera llegar. Ahí es donde el taxi tiene que llegar. Si el taxi fuera un fármaco y usted sería el receptor, el fármaco, el taxi, tiene que llegar exactamente donde usted esté. Así que eso va a depender dónde esté el receptor. Si usted está aquí, monocompartimental. Si está aquí, bicompartimental. Y si está en el cuadrito verde, tricompartimental. Bárbaro. Ok. Seguimos aquí con esta primera dosis. Rápidamente se fue ¿a qué compartimento se fue? Al periférico superficial. Ahora, ¿dónde se almacena? Miren, el fármaco, todo se acumuló en el compartimento periférico superficial. Suponiendo, todo el fármaco está acumulado ahí. ¿Y qué va a pasar después de interactuar con el sitio donde tiene que hacerlo? ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Paulatinamente el fármaco se va a mover del compartimento periférico al central. Y se va a ir saliendo del periférico y se va a ir acumulando en el central. En un punto del tiempo, ¿qué va a pasar? ¿El fármaco dónde va a estar más acumulado? ¿En el periférico o en el central? En el central. Ya cuando el fármaco pasó del central al periférico y luego regresó al central, el fármaco solo le resta acumularse en un sitio. ¿Cuál es el sitio que está en el compartimento central? Los riñones, a nivel renal. ¿Y para qué se está acumulando a nivel renal? ¿Para qué lo estoy acumulando a nivel renal? Para ser excretado, para buscar su eliminación. Pero doctor, mire, aquí quedó una molécula de fármaco, sí. Porque la mayor parte del fármaco se elimina por vía renal. Sin embargo, no es la única manera de cómo un fármaco se puede eliminar. Háganse una listita
de las vías probables de eliminación del fármaco. Tenemos la vía respiratoria o inhalatoria. A través de la respiración podemos eliminar fármacos. A través de la vía renal es la principal, ya dijimos. Eso se llama micción, sí. Sí. La rectal, sí, pues a través de las heces fecales. Sí, también, la descamación epitelial también. ¿Qué otra forma hay de eliminar los fármacos? Lágrimas, saliva, las mucosas, las secreciones. Ok. Joshua, usted ya está en anestesiología. Ya voy después con su pregunta. ¿Ya está en anestesiología usted? Eric Castillo pregunta. Ok, entonces, ¿y por qué? Y si le pregunta a Oscar, Oscar López, ¿qué le dice? Simón. Ok. Usted está anestesiando a una paciente que le va a hacer la extracción de un resto radicular de una 3/6. Y cuando usted termina de colocar su técnica anestésica de bloqueo troncal a nivel mandibular y usted hizo una inyección de 1.5 carpules, suponiendo, mientras el muchacho de cuarto anda grabando un TikTok, qué sé yo qué onda. Entonces usted, no sé, de cuarto dije, de cuarto. No, yo no creo que Marcelo pase y usted se quede. Entonces, ¿le sigo comentando? Ok. Y la muchacha, mientras esté esperando el efecto anestésico, Joshua hace lo que todo estudiante debe de hacer o todo doctor debe hacer después de administrarle anestesia a alguien. ¿Qué cosa? ¿Esperar cómo? Ahí en la cafetería, en el ranchito, tomándose una Coca-Cola o ¿cómo espera? Pero ¿cómo espera? Sí. Se queda ahí con la paciente. Y mientras está platicando con la paciente, la muchacha, que es de unos 25 años, le dice, muchacho, fíjate que te quería hacer una pregunta, pero me da pena. Ahorita no. Ay, es que mejor no te hago la pregunta. Muy a la actitud de alguien que conozco. Ay, no sé si preguntarle. ¿Qué dice usted, Joshua? Ahí la gente que estaba bostezando ya no está bostezando. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Chocho, lo descolocó esto que le dijo la paciente. Es que te quería hacer una pregunta, muchacho, pero no sé, me da como pena. A mí más. ¿Qué le va a decir, señor? No, pero no está en mi turno. Eso en la mañana y yo vengo en la tarde. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo Carlos? Cita odontológica, odontólogo feliz. No me lo explique. Joshua, ¿qué le va a decir? Que le pregunte, ¿no? Lo lógico. Sí, no le dé más cuerda al asunto, ¿no? Ya la gente ya se quiere ir al primer break. Ya vamos. Y le dice, es que muchacho, fíjate que yo soy mamá soltera. Yo soy mamá soltera. Y fíjate que yo tengo a mi bendición que todavía le doy del pecho. ¿Cómo, Oscar? Mi pregunta es, doctor, muchacho. Mi pregunta es, a ver si vos sabías, no hay ningún problema, le puedo dar del pecho al niño. Ajá, ¿y eso a qué le dice? A su bendición, señor. Ahí sí Muñoz está atenta. Ahí sí, ahí sí. Antes de esta conversación, así todo. ¿Hay o no hay problema? ¿Qué problema? Aquí Stephanie, que aquí como ya hay que no sé qué, aquí viene Stephanie. ¿Qué pasó, muchacha? ¿Qué? No me estés atrasando, le dice. Ajá.
¿Hay problema o no hay problema? ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué no le puedo dar del pecho al niño? Se mete a clavo, señor. No me pregunte, pero ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? Vía. Exacto, se puede eliminar el anestésico local a través de la leche materna. Pregunto, ¿qué de malo tiene que el niño tome leche materna con anestésico local excretado? ¿Qué les preocupa? Cuando el fármaco se acumula en el hígado ya hizo ese efecto, esa vaina es una batería descargada, ya no va a hacer efecto. Cuando ya se elimina por el sudor, por las lágrimas, por la saliva, por la heces, siempre y cuando no sea eliminación presistémica, es un fármaco inviable ya no le va a hacer efecto. Si usted se preocupa porque el niño se le va a anestesiar todo, no va a pasar así porque no hay un anestésico local digerido, todo tiene que ser infiltrado. Sí, es que la leche materna es una eliminación del fármaco. Pero, ¿hay algún problema entonces, sí o no? No, es que eso va a pasar horas después, señor. No, y yo no le pida que lo amamante delante suyo. Sí, señor. Ay, enséñeme. No, Joshua, no. ¿Cuál es el problema, Regina? ¿Cuál es el problema? Sí hay un problema. Y el problema es el siguiente. El problema, como dice Ricardo Arjona, es el sabor. El sabor de la leche materna va a cambiar a un tono más metálico, ácido, amargo, que el niño podría no querer seguir tomando la leche materna. Entonces, porque apenas tiene 3 meses. Está muy chiquito todavía para dejarle la leche materna. No funciona así. Entonces, ¿qué le tiene que decir a la muchacha? Que no le dé amamantar al niño hasta que pasen 24 horas después de la cita. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Y entonces, ¿qué le voy a dar al niño? Consígame una máquina del tiempo porque a mí nada de eso me dijeron. Yo miré en Facebook que necesitaban pacientes. Ando con esta muela, yo vine. De fórmula. Leche de fórmula. No. Leche de fórmula. Entonces le dice, bueno, cómprese un botecito de leche. Deme pues para comprarlo. Bueno. Tremendo. Solo cuando se elimine completamente va a pasar. Lo que tienen que hacer es que si tienen una paciente así, hagan lo que dijo Jürgen, antes de colocarle la anestesia, que ya tenga su banco de leche, o si necesita, o si ya tiene su banco de leche, no hay problema, pues, pero si no lo tiene, si no está preparada, ahí va a ser el problema. O si no, dígale que la extracción vale tanto, pero ahí le incluyen el botecito de leche. Entonces le suman ese costo, ¿no? Señor. Con un niño de meses, 3 meses, que necesita un tratamiento más de 24 horas. ¿Y los 21 días le va a poner anestesia? No, estamos hablando exclusivamente de los anestésicos locales. Que ellos tienen un porcentaje, las amidas tienen un porcentaje un poco más alto de eliminación por esta vía que otros fármacos. Ya voy. También se aplicaría con otros fármacos que cambiaría el sabor de la leche por medio de emulsión. Sí. O sea, por ejemplo, si la muchacha estuviera tomando algún tipo de pastilla, puede que esa pastilla le cambie el sabor. Claro que si son pastillas que el ginecobstetra o el pediatra le mandó,
Si es un tratamiento que está bajo vigilancia médica, pues ellos ya habrán cubierto eso. El problema es que se automedique. Eso sería una automedicación irresponsable. ¿Sí? No se caiga, Stephanie. No, es que ya les iba a dar chance para el break para continuar. Con el alcohol no le podría dar. ¿Que le dé alcohol al niño? No. Que tome la madre y que le dé a amamantar, sí le podría causar algo al niño. Con el alcohol, no, es que la eliminación del alcohol es más que todo renal. Listo, pues nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? ¿Y qué hora es? 2:30. Si tienen alguna, ahorita me voy a quedar con la gente que tiene alguna cosita que ver para lo de su nota, hacen fila. Bueno, ya vamos a continuar aparentemente. ¿Qué necesita ver? Todo eso eran 20 puntos. Sí. Vamos a chequear aquí. Espero que fueran las 3 para venir a revisar. Vamos a ver apellido. Sánchez. Mire, me falta una prueba que es de 10, que no sé qué hizo. 18 sacó en los foros, 20 en el manual, 10 en la AFI, 12 en la prueba. Pero faltan estas dos pruebas que tiene que buscarlas para saber cuánto le voy a poner ahí. Búsquelas para yo ponerle, si las encuentro en la tarde le puedo poner la nota, estoy en la clínica. De 4 hasta 7:30. Listo. ¿Sí? ¿Qué necesita? Ay, no termino con estas pruebas. Ya voy pues a ver. A ver. Aileen, ¿qué apellido es usted? Ok. Las 3 pruebas me faltan suyas. En una me saqué 4 de 10. Ok. En otra me saqué 1 de 5. ¿Y la que valía 3? Me saqué 2.5. 88. Gracias. Dele nada. Bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Bueno, yo creo que ya la gente que pidió revisión para ver alguna de las notas, quedé pendiente como con 2 personas de ahí, una evaluación ahí. Voy a pedirles de favor que para la segunda entrega de calificaciones, pues por favor que no fallen en subir la nota a lo que sería el sistema, y si no, al menos que no pierdan la prueba, aun cuando saquen 0. Porque lo que voy a hacer en el segundo corte, si una prueba no tienen y sacaron 10 y se le perdió o no la subieron al sistema, pues entonces, pues esta vez se los permití, la próxima ya no. Tienen que ustedes hacerse responsables de esa documentación. Si no pueden guardarla, pues se las doy y le toman foto y ahí la suben. Entonces, si ustedes la suben, no es necesario que la tengan ahí en físico. Varios, cuando pasé la nota, no tenían nada que subieron, entonces yo dejaba un 0 ahí. No que gente me reclame, ¿por qué me puso? Porque no tenía las pruebas. Pero si yo las tengo, enséñeme, yo le pongo la nota. Y ya. ¿Alguien se confundió de habla o qué pasó? Ah, ya. Sí, no, es que, digo, ¿será que se confundió? Bueno. Esto es buena parte de la teoría que vamos a hablar la próxima semana en la prueba. Recuerden que es una prueba híbrida. Esa prueba va a valer 10 puntos, 5 puntos de teoría, 5 puntos de los ejercicios.
Otro de los parámetros de la distribución, ¿cuántos hemos visto hasta el momento? Hemos visto el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, hemos visto los compartimentos y hemos visto los modelos compartimentales. Ahora tenemos lo que es, Yescar, lo que es el volumen de distribución. El volumen de distribución es la cantidad total de fármaco en todos los compartimentos. Regreso aquí rápidamente para hablar de las cajas y explicar el volumen de distribución. El volumen de distribución se divide en dos: volumen de distribución real y volumen de distribución aparente. El volumen de distribución se hace referencia a cuánto hay de fármacos si sumamos todos los compartimentos. ¿Cuánto hay en todos los compartimentos? Ese es el volumen de distribución. ¿Qué tanto el fármaco se puede mover en los diferentes compartimentos? Ese es el volumen de distribución. De ahí tenemos dos tipos: el volumen de distribución real y el volumen de distribución aparente. Volumen de distribución real y volumen de distribución aparente. Vamos a regresar aquí al apartado donde teníamos la diapositiva. Si puede, me apaga estas luces, porfa, las de acá. No sé si... o así. No, las que había apagado antes. No, esa, déjelo. No, ahí está bien. Ahí. Ok. Aquí voy. ¿Quién de los chicos me puede mostrar su billetera? Solo que la muestre así. Ok, Jürgen, perfecto. Solo la de Jürgen, ok. Julio, ¿cuánto dinero en efectivo cree que anda Jürgen? Ajá. 250 Córdoba. Ok. ¿Cuánto dice usted, Marcelo? 0. Santos, ¿cuánto dice? 10 pesos. ¿Cuánto dice usted, Angie? 30, no sé 50. Ay, no, 45. Ok, todos dijeron un valor que era real o aparente. Aparente. ¿Cuánto dinero anda efectivo? En efectivo. Incluyendo dólares. ¿Quién dijo 5 pesos? Nadie. 10 pesos dijo. Ok. Eso es lo que pasaba. Yo pensaba que tal vez Jürgen traía unos 300 Córdoba, pero pues la verdad es que así anda Jürgen, miren. Solo ese círculo de esa moneda, miren. Ok, yo les pregunto, ¿cuál medida es mejor o es más fiable? ¿El volumen de distribución real o el volumen de distribución aparente? El real es el que nos dice exactamente cuánto de ese fármaco hay. El gran problema es, y regresamos a las cajas. Vamos a regresarnos a las cajas. Aquí estamos en las cajas. ¿Qué será más fácil? Medir en cuál de estos compartimentos la cantidad de fármaco. ¿En cuál de esos 3 compartimentos es más fácil medir la cantidad de fármaco? Exactamente, es más fácil tomar una muestra de sangre y a través de un algoritmo sacar el porcentaje promedio de fármaco. Pero ¿cómo voy a meterme yo a medir la cantidad de fármaco, por ejemplo, en la médula ósea? No voy a poder. Para yo utilizar y diseñar esquemas de tratamiento farmacológico, el valor que se utiliza es el volumen de distribución aparente, que es el volumen de distribución que está en el compartimento central. Ese es el valor que utilizo de referencia, el volumen de distribución aparente. ¿Por qué no utilizo el volumen de distribución real? Porque no es viable el poder obtenerlo. Un dato. Y el segundo dato, viendo ustedes esta gráfica, ¿qué pasa con el tiempo, con las concentraciones del fármaco? Cambian. Entonces yo puedo inmediatamente, después de que transcurra unos minutos de que el fármaco fue administrado, medir cuánto hay en el compartimento central, porque si lo mido después, ¿qué va a pasar? Y ahí mido lo que hay en sangre y ¿cuánto me va a salir? Que no hay nada.
pero ese fármaco después va a regresar al compartimento y va a tener un valor alto. Entonces, el valor que se utiliza para saber el volumen de distribución de un fármaco, el que se puede calcular y con el que se puede diseñar esquemas de tratamiento, es el volumen de distribución aparente. Así que yo les puedo preguntar, ¿cuál de los dos volúmenes de distribución se utiliza y por qué? La respuesta, ¿cuál va a ser? El aparente. ¿Por qué? Porque cambia, todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque es el que puedo medir con mayor facilidad. No es necesaria una explicación así de 3 páginas, ¿no? Una cosa bien simple. Bueno, eso es lo del volumen de distribución. El cinética orden 1 y 2 implica qué modelo compartimental utiliza. La cinética orden 1 es un modelo monocompartimental. La cinética orden 2 es un modelo bicompartimental. A eso se refieren la cinética orden 1 y orden 2. Cuando ustedes lo lean en un prospecto y de repente se quieran pasar de exquisitos, los que hacen el prospecto, si ellos dicen, bueno, este fármaco se comporta con cinética orden 2, entonces ustedes saben que eso significa bicompartimental. Y si les dice cinética orden 1, pues eso se llama monocompartimental. Los citocromos, ya para la parte del metabolismo, los citocromos son un complejo enzimático. Cuando nosotros hablamos del metabolismo, nosotros dijimos que el metabolismo es lo mismo que la biotransformación de un fármaco. Al ser la biotransformación del fármaco, hablamos de cambios y para que un fármaco cambie tienen que haber, Alana, reacciones químicas, ya sea reacciones de oxidación, de reducción o hidrólisis que pertenece a qué fase. ¿A qué fase pertenecen? A la 1 o conocidas como sintética, y tenemos después la de conjugación donde se agregan grupos funcionales. ¿Cómo cuáles, Julio? Como el ácido sulfúrico, el ácido acético y el ácido glucurónico. Sea que le quito elemento o le agrego elemento, eso va a estar mediado por un complejo enzimático. Y el complejo enzimático se le conoce a un grupo de enzimas con capacidad metabólica, se le llaman citocromos. Y el citocromo que se aisló primero para identificar cómo se metabolizaban los fármacos fue el citocromo P450. Y ese lo descubrieron, que ganaron un premio Nobel de Medicina cerca de 1965, los dos doctores japoneses Omura y Sato. No sé los segundos apellidos, señor. Entonces ellos descubrieron que existe un complejo enzimático que hace la síntesis o la conjugación y que ese complejo enzimático le dieron nombre de citocromo y le agregaron códigos. En su manual ustedes tienen un conjunto de citocromos, ya le digo en qué página. Este le tiene que aguantar todo el año, mire. No sé cómo le va a hacer. En la página 25, ustedes tienen ahí qué significa cada uno de los números representando al CIP, al citocromo, y tiene complejos de citocromos que metabolizan a ciertos fármacos. Sería muy mala onda que le pregunte qué citocromo metaboliza el paracetamol, ¿verdad? Sí, sería mucha mala onda. Muy bien, hay zonas que se conocen como sitios microsomales de metabolismo y zonas no microsomales o extramicrosomales. La parte microsomal se refiere a que tiene acción metabólica en este señor de acá, al que lo maltratan algunos de sus compañeros los fines de semana. Algunos que se fueron ya. Sí, no lo usa, lo maltrata. Ok. ¿Cuánto de alcohol convencionalmente trae un trago, Carlos? ¿Cuántas onzas? Trae un trago convencional, normalito. 4 onzas de alcohol trae un trago. ¿Sabe cuánto se tarda un hígado sano en metabolizar 4 onzas de alcohol? 1 hora.
¿Por qué la gente se embriaga, se intoxica? Porque para tomar y no embriagarse, se deberían de tomar un trago por hora. ¿Qué? Sí, un hígado enfermo es menos. O sea, necesita más tiempo un hígado enfermo para metabolizarlo. Claramente. ¿Cuántas onzas de alcohol trae una cerveza? 5 también. Yo no sé, pregunto. Si hay algún experto que me pueda dar el dato, le puedo decir cuánto tiempo. Entonces, si usted sale a tomar y no se quiere embriagar, por hora se toma un trago. Así que se lo toma bien al suave, con bastante hielo. Sí. ¿Oyó, Julito? Sí, bueno, o una onza por cada 15 minutos. O sea, cada 15 minutos un trago con una onza. Si no se lo tome a las rocas, porque si no, nada va a hacer. Ok, entonces la fase del metabolismo, aquí la vamos a pasar rápido, ya la saben que son dos, la fase 1 y la fase 2, comenzamos a hablar de eso. Y aquí entramos a hablar de lo que es el aclaramiento como parte de la eliminación o la excreción. Dijimos que el metabolismo es biotransformación, cambio. El fármaco cambia de lo que era anteriormente. En la eliminación, ¿en qué consiste? Es la salida física del fármaco con todos sus metabolitos y en consecuencia, cuando un fármaco se elimina, también se eliminan sus efectos. Cuando logro eliminar al fármaco del organismo y este sale, salen sus metabolitos y también se pierde la capacidad de hacer efecto. Hay fármacos que se eliminan muy lentamente. Y por eso existen deportes las pruebas precisamente por eso, para rastrear alguna de estas sustancias en el organismo. Los sitios para eliminación de los fármacos por excelencia son el riñón y el hígado. De tal manera que una persona con una buena función hepática y renal podrán eliminar los fármacos sin problema. Pero pacientes, que aquí viene una regla, Marcelo. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia renal o hepática, tenemos que dar la mitad de la dosis habitual. Por ejemplo, si a un adulto le daba 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas, ahora, si con insuficiencia renal o hepática, tendrá que darle 250. ¿Va a haber menos efectos? Sí, pero no puede dar más porque si le da más, lo que pasa es que se intoxica el paciente. Entonces, las enfermedades hepáticas y renales son bastante graves para el proceso de eliminación y el proceso de intoxicación. Dentro de los parámetros para la eliminación de los fármacos, existe una muy útil que se conoce como vida media. Esto tiene varios nombres. Es lo mismo decir vida media que decir semivida de eliminación. Semivida de eliminación. Vida media o semivida de eliminación es lo mismo. ¿Qué cosa es la vida media? La definición de Jesús Flores para vida media es la cantidad de tiempo necesaria para reducir la concentración de un fármaco a la mitad. Eso es vida media, la cantidad de tiempo necesaria para reducir la cantidad del fármaco a la mitad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí ya se pone la parte matemática en acción. Tenemos aquí el ejemplo, acetaminofén de 500 miligramos en tableta, en pauta de una tableta cada 8 horas por 3 días. Los ejercicios van a decirle de esa manera, le van a decir qué fármaco es, le tienen que decir en qué concentración se está usando, le tienen que decir qué vía es, y aquí es muy importante que tomen en cuenta cuántas tabletas se dieron y cada cuánto por cuántos días. El primer paso para hacer estos ejercicios es sacar la biodisponibilidad del fármaco, algo que ustedes ya han hecho. Si ya sabemos que es vía oral y ya sabemos la concentración, aplicamos lo que hemos hecho para la vida, lo que es la biodisponibilidad. Y si son 500 miligramos y sabemos que son tabletas, eso no lo inyectaron, ¿verdad? Eso es vía oral. Por lo tanto, ¿cuánto es el porcentaje?
Entonces, el 60% de 500, 300 miligramos. Verifíquelo si tiene desconfianza. Ok. Ahí tenemos el primer paso. El segundo paso es que van a crear un esquema de días. ¿Cuántos días me dicen que van a dar el medicamento? 3 días. ¿Qué ponemos aquí? Día 1, día 2 y día 3. Ya tenemos el valor de biodisponibilidad. ¿Con qué voy a trabajar el resto del ejercicio? Con estos 300 miligramos que tengo aquí. Ok. Entonces, en el paso 2, ya que tengo los esquemas de los días, abro corchete y en el primer día, como me dicen a mí, fíjense bien, en el primer día, ¿cuántas vidas medias tengo? En el primer día. En el primer día, ¿cuántas vidas medias tengo? 3, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que la pauta es... ¿Y qué significa cada 8 horas? Que son 3 veces en el día. ¿Qué significa cada 12 horas? 2 veces en el día. ¿Qué significa cada 6 horas? 4 veces en el día y así sucesivamente. Si me dicen cada 24 horas, una sola vez en el día. Si esto fuera cada 12 horas, ¿cuántas vidas medias habría en un día? 2. Pero como aquí dice cada 8 horas, aquí es 3. 8 por 3. 24 las horas del día. Las horas del día. ¿Ah? Biodisponibilidad. Esto lo hemos hecho hasta el cansancio. Esto ya lo sacamos según lo que nos dan aquí. Y aquí nos dicen la vía. Pero aquí me dicen cada 8 horas. Y me dicen cuántos días son. Entonces, ¿qué voy a poner yo? ¿Cuántos días son? ¿Dónde salen los días? Aquí. Aquí tengo los 3 días. Después, ¿qué hago? Como aquí me está diciendo que son cada 8 horas, no me tomo una al día, sino que son 3 en el día. Por lo tanto, un día tendrá 3 vidas medias. Porque me dicen a mí que es cada 8 horas. Si fuera cada 12, serían 2 veces en el día. Si fueran cada 24, sería una sola vida media en el día. Ojo, pestaña y ceja. La representación de vida media se coloca con una T y un número medio ahí. T un medio, eso es vida media. Eso representa vida media. Y una T y después un medio. Eso es vida media. ¿Sí? Esa es la segunda vida media, después la tercera y después le seguimos sumando porque si son 3 veces al día y son 3 días, 3 por 3, ¿cuántas vidas medias tendrá este ejercicio? 9 vidas medias. Ok, entonces aquí tenemos el primer día. ¿Cómo se hace el ejercicio? ¿Qué número utilizamos? Utilizamos nuestro número de 300. Carlos me pregunta, ¿de dónde salió ese 300? ¿Qué 300? Este 300 de acá. Exacto, ese 300 sale de la biodisponibilidad. El valor de la biodisponibilidad que me da a mí, que sería ese 300 de acá, es el número que en cada vida media voy a repetir. Ya vamos a ver con qué dinámica. Primero estoy diciendo qué número, de dónde sale este primer 300. Este primer 300 sale de la biodisponibilidad. ¿Cuál es la definición de vida media? El tiempo necesario para reducir la concentración del fármaco a la mitad. Significa que después de un tiempo, que en este caso serían 8 horas, el fármaco pasa de estar en 300 miligramos a estar en 150. O sea, es dividir el 300 entre 2. Eso es una vida media. ¿Este 150 de dónde sale? ¿Cuánto es 300 entre 2? 150. El valor de la primera vida media, ¿de cuánto es? Es de 150. ¿Qué significa? Si usted se toma un acetaminofén de 500 miligramos y pasan 8 horas, usted no ha eliminado todo ese acetaminofén. Usted ha eliminado la mitad de ese acetaminofén, que sería 150. Y en sus compartimentos todavía anda circulando 150 miligramos de ese fármaco. Eso es lo que representa ese 150. Claro, con la primera vida media. Valor de biodisponibilidad que lo tenemos desde el ejercicio al inicio y a eso lo dividimos entre 2.
Y ese es el primer valor de la primera vida media de la primera dosis del primer día. La segunda vida media ya se saca de forma diferente. Tenemos la segunda vida media, ¿qué vamos a poner? El valor que nos restó de la primera vida media, los 150. Como volvimos a dar el medicamento, le sumamos 300 miligramos. ¿De dónde sale este 150? Del valor de la primera vida media. ¿Y este 300 de dónde sale? De la tableta que cada 8 horas me estoy tomando de 500 miligramos, que va a llegar al torrente sanguíneo, ¿cuánto? Salud. 300 miligramos, que es el 60%. Entonces yo sumo lo que yo tenía en el sistema, más lo que le va a sumar los 300 miligramos que van a llegar nuevos, y eso me da 450. Y a este 450 lo divido entre 2. Y ese es el valor de la segunda vida media. Es el valor de la segunda vida media. Ese es el valor de la segunda vida media de la segunda dosis del primer día. La tercera vida media, ¿con qué lo comienzo a armar? Con el valor que me restó, 225. ¿Estos 300 de dónde vienen? De la nueva dosis que voy a dar. Sumo 225 más 300, ¿cuánto me da? 525. A eso le divido entre 2, 262.5. Ya voy. En estos ejercicios sí, ahorita, porque ya vamos a ver después las vueltas que tienen estos ejercicios. Señor. Siempre el valor de la vida media en un tratamiento se le va a sumar el valor de la dosis nueva, sumado con lo que sobró entre 2. Yescar, ¿en dónde se perdió? Los segundos 2 no entendió. En la primera es la biodisponibilidad que ya obtuvo entre 2. Como antes no se estaba tomando el medicamento, no tenía nada de medicamento antes. Usted arranca con su cuenta de ahorro con $300 y después de un tiempito le queden 150 como criptomoneda. En la segunda vida media tiene lo que ya ganó, lo que ya tiene, que le resta, más los 300 nuevos de la dosis, porque es un tratamiento, dan 450. A eso lo divide entre 2 y le da este valor. En el tercero tiene lo que le sobró de este, lo pone acá, le suma 300, lo suma y lo divide entre 2. Y así vamos. Eso de la biodisponibilidad son ejercicios que ya hicimos. Eso ya los hice. No. No, porque me dice, aquí ¿qué me están preguntando? Por 3 días. Ahorita solo saqué el primer día. ¿Cómo? Y es que no se va a eliminar porque mientras usted esté dándole medicamento, no, al tercer día va a tener un valor muy cercano a 300. Así que van a pasar más vidas medias que 9 para poder eliminarlo. Claro, y una red flag es que el valor final de una vida media para estos esquemas de tratamiento le dé un valor mayor a 300. Le tiene que dar un valor cercano a 300, pero nunca mayor a 300. Porque el valor de biodisponibilidad no se tendría que pasar siempre y cuando un fármaco se administre al mismo intervalo y la misma dosis. Ajá, Carlos, y después Gadea. Después de cada, usted saca ya los resultados de cada día. ¿Qué hace los resultados? Es que yo necesito saber cuánto es el valor de la novena vida media. Pero como la cuarta vida media depende del valor de la tercera vida media depende del valor de la segunda depende de la primera, yo tengo que sacar todas para poder obtener ese valor. Entonces tengo que hacer 9 vidas medias para saber cuánto es el valor de la novena vida media. Prácticamente este me está preguntando, ¿cuánto es el valor de la novena vida media? Pues aquí lo estamos haciendo. No, porque son 3 por 3 días. 3 por 3. 9 vidas medias. Ok, vamos con el segundo día. ¿Cuánto nos sobró del primer día a la tercera dosis? 262. ¿La cuarta vida media qué es? Lo que nos sobró más 300, lo sumo y lo divido entre 2.
La quinta, lo que sobró, más 300 entre 2. Dígame. Si es vida media, sí. ¿Ah? Si es vida, qué bueno, ¿no? Somos pro vida. No, es que el término es para la eliminación es... Ese es el nombre del parámetro. Gadea, se fue. Dígame, Ana. Sí, dependo. El ejercicio me va a dar esa pauta. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a adelantarnos aquí. Ese es un ejemplo. Caso número 1. Establezca el comportamiento de la dexametasona en ampollas de 4 miligramos administrado intramuscular 3 veces al día por 3 días. ¿Ah? No, porque estos son ejercicios de vida media. Es que le va a decir calcule. El ejercicio debería decir, por ejemplo, calcule la vida media. Calcule la vida media de todos los datos ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó, Marcelito? Ya voy. Solo explico el tercer día y ya le contesto. Tercer día. La respuesta de su pregunta está por aquí, mire. Ok, séptimo día, lo que nos sobró del sexto más 300 entre 2, 296.65. La octava, lo que nos sobró de acá, más 300 entre 2, 298.32. Y la novena, lo que nos sobró, más 300 entre 2, y eso nos da 299.19. Ese sería el resultado de la vida media para la administración de acetaminofén, 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Su pregunta ahora, ¿cuál es? No, es para contestarle a Marcelo, ya después voy con la suya. ¿Cuál es su pregunta, Marcelo? Porque es una vía que tiene absorción. Y las vías que tienen absorción no van a llegar al valor de biodisponibilidad completo. Con una intravenosa